Ante todo, buenos días. Vamos a empezar, pero permítame, por favor, colocar la diapositiva un momento. Buenos días, Yulimar. Bien, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Nos corresponde ver lo que vamos a entender por axiología, ¿no? Y queda claro de inicio que la axiología es una disciplina filosófica, y en este caso que va a estudiar los valores. Axio, valor, ¿no? Obviamente esto proviene de voces griegas, ¿no? Axios, valor, logos, estudio, tratado, ¿no? Ya hemos hablado la primera clase acerca de las traducciones. Realmente a mí me cuesta dar por sentado una, ¿no? Pero bueno, entonces entendamos axiología como el estudio de los valores. Eh, eh, yo quiero que ustedes presten atención en un punto. ¿Qué es un valor? ¿No? ¿Qué es un valor? Ese es un problema que vamos a ver. Y por favor acá, entiendan ustedes que los valores pueden ser en sentido positivo como negativo, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a recibir las clases en el colegio, porque todo el mundo nos habla de valores, y decimos valor, antivalor, ¿no? O generalmente es así, ¿no? Pero si vamos al estudio filosófico de los valores, no existe tanto el antivalor, no sería al menos lo correcto usar el término, ¿no? ¿Por qué? Porque un valor, dentro del mismo valor, podemos entenderlo en sentido positivo y en sentido negativo, ¿no? Es como, ustedes recuerdan cuando hablamos de lógica y hablamos del valor de verdad. Por ejemplo, una proposición es un enunciado con valor de verdad, que tiene un valor de verdad, pero este valor de verdad puede ser verdadero o falso, ¿no? Ambos están dentro de esta idea de valor de verdad. Es lo mismo con la axiología, ¿no? O sea, un valor puede ser determinado y esto puede ser dado en sentido positivo como negativo, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué es el valor? Y no olviden que en filosofía no todos los conceptos están cerrados, ¿no? Muchas veces revisamos los conceptos, vamos a ver que la discusión está abierta, tampoco no es que se dé por sentado algo de manera definitiva, ¿no? Ahora, tienen las cosas valor, porque ese es un problema, junto con la segunda y la tercera es un problema que vamos a ver hoy día, respecto a dónde se ubica el valor, o sea, la cualidad que vamos a valorar en el objeto, ¿dónde está? ¿Es una proyección mía sobre el objeto o es que ese valor existe en el objeto mismo? ¿No? ¿Esa cualidad existe en el objeto mismo o es una proyección mía? Vamos a ver en ese sentido, ¿no? Pero vamos por partes. Bien, ¿qué es un valor? Es aquello que hace estimable o rechazable los objetos, hechos, acciones, personas e ideas. Um, ¿Qué hace estimable o rechazable? Entonces, acá tenemos el punto de los valores en un sentido negativo, ¿no? Porque también un valor puede hacer que yo rechace un objeto, ¿no? Pero vean ustedes que todo el tiempo estamos valorando. ¿Por qué? Porque todo se presta a ser valorado. O sea, cuando despiertas dices, bueno, qué bonito amanecer, ¿no? O sea, estás valorando y para ti es bonito el amanecer. O, por ejemplo, tomas desayuno y dices, qué agradable estuvo el café, ¿no? O qué desagradable estuvo el pan, por ejemplo, ¿no? Y estás valorando. Eh, a tu hermano le dices, es un molestoso, ¿no? Porque ha hecho alguna actitud, también estás, o tomas alguna molestia que te ha dado y vas a valorar, ¿no?
de repente él no quería hacerlo, ¿no? Pero es tu valoración. Bien, entonces todo se presta a ser valorado. Vamos a ver esto cuando veamos juicios de valor. Eh, entonces, volvamos al valor mismo, ¿no? Esto que es que nos hace estimable o rechazable algo, tiene algunas características determinadas, ¿no? Son tres características. A ver, por ejemplo, polaridad. Sobre el precio de un celular, yo puedo decir es caro o barato, ¿no? O sobre un almuerzo, yo puedo decir es agradable o desagradable. Sobre una alumna, yo puedo decir que es responsable o irresponsable, ¿no? Sobre un, bueno, no me gusta el fútbol, pero supongamos, sobre un deportista, podemos decir que es un buen deportista o que es un mal deportista. Ahora, entonces, por ejemplo, eh, el lado opuesto de la honestidad sería la deshonestidad, ¿no? Ah, ayúdenme con esto. ¿Cuál sería lo opuesto de honrado o de honradez? ¿Mm? A ver, Yulimar, lo opuesto de honradez o cualquiera. A ver, chicos, por favor, ¿están presentes o no? Ah, eh, no es exactamente eso. Claro, a lo que voy, y para esto me sirve el ejemplo, porque suelo hacerlo, la verdad, es que quiero que entiendan algo, muchachos, Yolimar, Alexandra, Samantha, ¿no? Quiero que entiendan algo. Es que no necesitamos saber cuál es el término opuesto a honradez, porque tú ya sabes que respecto a la honradez puede haber una persona honrada o puede haber una persona que no sea honrada. O sea, no necesito yo tener el dominio del vocabulario, la palabra, pero ustedes saben ya de manera intuitiva que respecto a la honradez yo puedo decir que existe una persona honrada y una persona no honrada, que le puedo decir sinvergüenza, desleal, corrupto, puede ser, ¿no? Dado el caso, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en claro es que el valor honradez se presenta tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Y así todos los valores se van a presentar de acuerdo a esta polaridad, ¿no? Si existe lo bueno, existe lo malo. Si existe lo bonito o hermoso, existe lo feo, ¿no? Si existe lo agradable, existe lo desagradable. O sea, la valoración puede darse en sentido positivo o en sentido negativo. Ahora, uh, solamente disculpa que te moleste porque es como fuiste la primera en que al menos. Yulimar, por ejemplo, ¿tú eres una persona honesta? ¿Te consideras una persona honesta? Sí, entonces dime con total sinceridad, estás en el bus en un tiempo normal y el cobrador pasa, ¿no? Pasa por tu lado y obvia el cobrarte pasaje. ¿M? Y entonces ya estás por bajar, ¿qué haces? ¿Estás segura? Bueno, miren, Yulimar es una persona demasiado honesta. Pero estoy seguro que si yo le hiciera la misma pregunta, por ejemplo, a Alexandra, Alexandra me diría, bueno, yo me quedo callada y me bajo, ¿no? Entonces, y es verdad, ¿no? Porque el mundo no sucede todo entre el blanco y el negro, ¿no? Siempre vamos a ver un montón de matices grises, ¿no? Y como dijese el Evangelio, ¿no? Que tire la primera piedra aquel que no ha pecado. Entonces, existe una gradualidad. Entonces, por ejemplo, como le decía Alexandra, no va a par pasaje y se va a bajar. Eso le hace una persona deshonesta. Bueno, ¿no? Yo le diría, bueno, está bien, en esta oportunidad ha sido deshonesta, pero tacharla como una persona deshonesta por ese hecho, yo, y
daría mis salvedades, ¿no? O sea, no creo que necesariamente sea deshonesta por ese hecho, ¿no? O sea, tendría que tomar en cuenta otros hechos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces vamos a ver que existe una gradualidad en los valores. Y una forma de valorar también son las encuestas, ¿no? Y me parece que acá podemos ver de manera más esquemática la gradualidad. Por ejemplo, quien no ha tenido, la mayoría habremos tenido un problema con respecto a nuestro operador de celular, por ejemplo, ¿no? Entonces llamas, reclamas o ¿no? Vas a servicio de atención al cliente y luego te contestan y te dicen, por favor, valore o conteste la encuesta a continuación, ¿no? Y te dicen, uno, si no le ha servido la información dada por, ¿no? Que ha sido un mal servicio el que le ha brindado el asesor. Eh, Dos, si ha sido regular, y tres, si ha sido muy bueno. Y así, incluso podríamos hacer una escala del 1 al 5 y ver una gradualidad, ¿no? Entonces tú dirás, bueno, bueno, la verdad es que sí, me ha atendido, pero me he demorado mucho tiempo, ¿no? O sea, pudo haber sido más breve. Entonces, del 1 al 5, que es lo que te da la opción en el ejemplo, tú pondrías un 4 respecto a la atención, ¿no? O al menos a la eficiencia del empleado en todo caso, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando están haciendo una encuesta también docente, también están valorando, o al menos respecto al rubro que les pregunten, ¿no? Entonces dicen, eh, ¿opina usted sobre la metodología del profesor, no? Ah, bueno, me parece una persona eficiente, su metodología, ¿no? Entonces, del 1 al 5, 4, supongo, ¿no? Entonces, no, la verdad es que me es indiferente, o sea, a veces lo escucho, a veces no, 3, a veces, no, pero me hace perder el tiempo, 2, o ya le tienes una tirria única y dices 1, ¿no? O sea, no, para nada. Entonces, pero estás valorando, lo que estás haciendo es valorar, y estás reconociendo en esa valoración una gradualidad. Entonces, cuando estamos entre valores, por una parte, vamos a distinguir la polaridad, es decir, un aspecto positivo, uno negativo, y por otro lado, vamos a ver la gradualidad, ¿no? Entre ese positivo y negativo existen grados, ¿no? Porque, bueno, como les decía hace un rato, el mundo no es blanco y negro, el mundo es gris, ¿no? Y bueno, a ver, Alexandra, Samantha, Yulimar, ¿se entendió? ¿O tienen alguna duda? Ya, genial. Ahora, vean ustedes que esto es cuando estamos refiriéndonos a un valor, ¿no? A un valor. Por ejemplo, y para cerrar este punto, ¿no? Necesito un celular y me ofrecen uno a 1.000 soles. Y yo podría decir es caro o es barato, ¿no? Puede ser caro o barato, ¿no? Pero también puede ser que yo diga, bueno, no es tan caro, no es tan barato. Y estoy hablando primero de polaridad y en segundo caso estoy hablando de gradualidad, ¿no? Estoy reconociendo una gradualidad. Pero cuando tengo que hablar de valores distintos, me es necesario establecer una jerarquía, ¿no? ¿A qué valor le doy más peso, ¿no? Supongamos que en un momento regular de clases, eh, yo tengo que ir a la pre y estoy con el tiempo justo, ¿no? Entonces veo el bus pasar y el bus está repleto. Entonces puede ser el caso de que yo estime o dé una mayor jerarquía a la puntualidad. Igual, por más que esté repleto, voy en ese bus para llegar puntual porque estoy con el tiempo, pero puede ser que yo valore más la comodidad y en ese caso voy a tener que, eh, o puedo decir, seguramente el siguiente viene vacío, ¿no? Entonces me espero. Entonces voy a llegar tarde, pero prefiero la comodidad. Entonces lo que he hecho es establecer una jerarquía entre dos valores y he dado a uno mayor importancia, ¿no? Y en función de eso incluso he tomado una decisión. Por ejemplo, ustedes al elegir una carrera podrían decir, ¿no? ¿Por qué eliges tu carrera o has elegido esta carrera? Bueno, porque quiero ganar plata, entonces considero que eso me va a hacer ganar plata. Otro diría, bueno, porque quiero ayudar a los demás, ¿no? O otro diría, de repente, porque quiero aprender más, ¿no?
Entonces son valoraciones distintas. Y en este punto quiero hacer hincapié, ¿no? No es que exista necesariamente una valoración mejor que la otra, ¿no? O sea, muchas veces decimos, bueno, tú solamente piensas en el dinero o tú solamente piensas soñador, ¿no? Pero son valoraciones que hacemos, ¿no? O sea, nadie va a obligarme a valorar las cosas de distintas formas, ¿no? Al menos en estos casos que son personales, ¿no? Yo recuerdo, justo la primera clase cuando estudié Derecho, éramos como 150 en el aula, eh, y el profesor no quería hacer clase, la verdad que no quería hacer clase, se le notaba, y al final el profesor dijo, bueno, muchachos, preséntense y digan por qué han elegido el derecho, ¿no? Y imagínense ustedes, 150 personas presentándose y hablando de por qué han elegido el derecho y este, algunos podías escuchar ahí, ¿no? Quiero servir a los demás, quiero eliminar la corrupción, quiero mejorar el sistema, por mis padres, ¿no? Porque quiero ganar plata, uno que otro más sincero, ¿no? La paz mundial, y ustedes ya se imaginarán todas ¿no? las justificaciones. Pero el hecho es que cuando estábamos en cuarto, quinto año, la mayoría moría por trabajar en un estudio grande y muchas veces en un estudio grande vas a tener que defender al empleador que despide, cosas así, ¿no? Entonces, a esto iba, a que las valoraciones también pueden cambiar en el tiempo y varían también entre las sociedades. O sea, lo que es bueno para nosotros no necesariamente es bueno en una sociedad andina o en una sociedad africana, ¿no? Entonces, los valores no tienen esa condición de ser universales o generales, ¿no? Y no siempre van a ser de una forma determinada. Lo que nos corresponde a nosotros es eh, respetar, ¿no? Respetar las valoraciones distintas. Ahora, para cerrar con este punto de la jerarquía, les decía, cuando estamos entre valores distintos, tenemos que establecer una jerarquía. Recuerdo que Nietzsche decía el superhombre, ¿no? El superhombre es aquel que genera su propia escala de valores. Nietzsche estaba en contra del cristianismo porque el cristianismo te decía tienes que ser humilde, tienes que ser honrado y te daba una serie de valores, ¿no? Como los ejemplares. Pero Nietzsche decía, no, al final cada ser humano, cada individuo debe establecer su propia escala de valores. Yo no te puedo enseñar cuál es la mejor y tienes que hacer tu escala de valores en función de lo que te sirva para la vida, ¿no? Entonces, si tengo que robar, puedo robar, ¿no? Entonces, establezco mi propia escala de valores, ¿no? El superhombre, nadie me dice, nadie me va a imponer sus valores, ¿no? Ahora, pero en otros casos, por ejemplo, ya no tan filosóficos, también es necesario establecer jerarquías. Y esto se ve bastante en el derecho constitucional. Por ejemplo, es un caso real. En Arequipa, un niño necesitaba una transfusión de sangre y sus padres, que pertenecían a una religión X, eh, no aceptaron firmar para que tenga una transfusión de sangre y el niño iba a morir, ¿no? Entonces los médicos inmediatamente hicieron una acción de amparo y solicitaron al juzgado que dé la orden para poder hacer la transfusión de sangre. Y al final, el juez se ve ante dos valores que están amparados en la Constitución, ¿no? La libertad religiosa y la vida, ¿no? Eh, por qué valor creen que se orientó el juzgado en el caso? Así, claro, en las sociedades occidentales, el valor vida es importantísimo, ¿no? O sea, podemos incluso dejar de lado la libertad económica, religiosa, ¿no? Entonces, podemos dejarla si es que está en juego la vida de una persona, ¿no? O la vida de una comunidad. Por ejemplo, eh, en esta discusión sobre, al principio del COVID, si es que eh, el Estado intervenía o no intervenía sobre las clínicas, también, ¿no? O sea, al final ahí ves una cierta valoración entre lo que es un principio que es la vida, la defensa de la vida, y otro que era la libertad económica, ¿no?
Se fue el internet un momento, no sé a qué se debió. Pero bueno, retomemos. Entonces les decía, ¿no? Por lo general vamos a tener que establecer jerarquías, ¿no? Y establecemos jerarquías todo el tiempo. Entonces los valores vamos a tener que entenderlos en esa forma, ¿no? Por un lado, la polaridad, la gradualidad y la jerarquía. Pero bueno, ¿ustedes tienen alguna duda al respecto hasta ahorita? Chicos, ¿tienen alguna duda? Bien. Sí, 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 lo que sucede es que había conectado una tablet para poder hacer la clase ahí con otra conexión de internet porque se había ido y cuando volvió tuve que apagar la otra. Disculpen la intervención. Entonces les decía, ¿no? Esto debe quedar bastante claro, muchachos. Por un lado tenemos la polaridad, la gradualidad y la jerarquía, ¿no? Y como les decía, muchas veces vamos a tener conflictos respecto a valores entre los cuales nosotros tenemos que establecer una prioridad, ¿no? Darle importancia a unos sobre otros, ¿no? Y esto va para las elecciones que hagamos en la vida diaria como elecciones en la vida social. Mm, Cuando se establece una constitución incluso, también se renuevan los principios y los valores de una sociedad determinada, ¿no? Entonces también se hace una valoración y esto se establece en el cuerpo legislativo de la patria, ¿no? Entonces es importante. Ahora, para los que no han estado al principio, esta idea del valor, que es aquello que hace estimable o rechazable, es importantísimo, porque como les decía, muchas veces usamos el término antivalor, ¿no? Pero si ven con propiedad, no tendríamos cabida para hablar de esa forma. Lo que vemos es que una valoración puede ser en sentido positivo o en sentido negativo, ¿no? Porque los valores de por sí tienen polaridad, ¿no? Entonces, si existe lo caro, existe lo barato. Y dentro de este caro y barato yo reconozco que existe gradualidad, pero cuando tengo que hablar de valores distintos, entonces ya no hablo solamente de polaridad o gradualidad, porque tengo que establecer una jerarquía. Y esta jerarquía se da cuando estoy hablando de más de un valor, ¿no? Entonces tengo que ordenar y tengo que decir, para mí este valor es prioritario y dejo de lado algunos otros en un rol secundario, ¿no? Por ejemplo, cuando establecemos amistades, algunos valorarán de mejor forma la honestidad y se rodearán de personas honestas, ¿no? En cambio, otros de repente valoran más la inteligencia y bueno, yo priorizo ¿no? Rodearme con personas inteligentes con las cuales pueda hablar, ¿no? Algo interesante. O de repente yo valoro más la solidaridad, ¿no? Y de repente me trato de rodear de personas solidarias, ¿no? Y entonces, como ustedes ven, las valoraciones también eh, dicen mucho o actúan de una forma muy importante en nuestra vida práctica, ¿no? Y cuando estamos en la axiología, lo que tratamos es de preguntarnos qué es eso que nos hace estimar o rechazar algunos objetos, ¿no? Está dado en función de un valor, ¿no? Que le damos, la valoración. Ahora, eh, existen distintos tipos de valoración porque esto surge también de lo que les comentaba, ¿no? Todo se presta a ser valorado, todo, absolutamente todo. Entonces, no voy a ahondar mucho en este punto, pero sí voy a, de alguna forma, ¿no? Dar algunos ejemplos básicos, pero me parece que en el boletín está desarrollado y acá en este punto no hay ningún problema conceptual, por eso no me voy a quedar mucho, ¿no? Entonces, dentro de los valores económicos, que miden la utilidad, tengo esto de un valor económico, lo caro y lo barato, ¿no? Un valor ético, o sea, la ética también tiene sus propios valores, ¿no? Entonces, la honestidad, por ejemplo, es un valor ético, ¿no? Un valor estético, lo bello y lo feo. Eh, y en este punto, yo recuerdo que una de las primeras obras que leí fue Raíces. Trata de un africano que
lo capturan en su tierra y lo llevan a América como esclavo, ¿no? Pero lo que me llamó la atención de este libro, que lo sacaron en serie, lo que me llamó la atención fue que cuando lo capturan, él estaba por casarse y él estaba preocupado por buscar en su tribu a la mujer de piel más oscura, porque en su tribu la mujer más bella era la de piel más oscura, ¿no? Entonces, y si ustedes se ponen a pensar un poco, en algunas sociedades la belleza va por el tamaño del cuello, ¿no? Se deforman el cuello y lo elevan, o se ponen platos en la boca, o en la China antigua se deformaba el pie para que no crezca, ¿no? O la nobleza inca usaba se deformaba las orejas, ¿no? Los paracas se deforman el cráneo. Entonces, ven ustedes que el concepto de belleza, o al menos la valoración acerca de qué es lo bello y lo feo, eh, puede variar, ¿no? Varía en el tiempo, ¿no? Varía en el tiempo y entre las sociedades, ¿no? Ahora, otro tipo de valores son los valores religiosos, ¿no? Lo sagrado, lo profano, ¿no? Valores sociales, la solidaridad, ¿no? Es un valor social. Un valor teórico, cuando digo que algo es razonable, ¿no? Un valor sensorial, lo que proviene de los sentidos, ¿no? Es algo agradable, desagradable. Los valores vitales tienen que ver con esto de lo saludable, ¿no? O sea, si es algo, considero que algo es saludable. Entonces, esto se necesita también reforzarlo leyendo el material que se les ha dado, pero yo les pediría que consideren esto más que una forma de repetir y aprender que tienen que hacerlo, también para que se pongan a reflexionar en que cualquier aspecto de nuestra vida se puede prestar a la valoración, ¿no? O sea, podemos usar la valoración en cualquier aspecto, ¿no? Entonces, el acto valorativo, ¿no? La valoración es una cuestión práctica, ¿no? O sea, yo valoro en el mundo concreto, en el mundo real, lo estoy valorando, ¿no? Y debemos reconocer que existe o que intervienen cuatro elementos en el acto valorativo, ¿no? O sea, en la acción de valorar van a intervenir cuatro elementos, ¿no? Acá nos dice que el acto valorativo es una experiencia, ¿no? Representa una experiencia a través de la cual el sujeto acepta o rechaza, ¿no? O sea, valora un objeto, persona, acción o idea, ¿no? Ya. Vean ustedes. Parte todo del sujeto y el objeto, ¿no? El sujeto que valora y el objeto que es valorado. Ustedes y qué sé, su laptop, su tablet, su celular, ¿no? El sujeto que valora y el objeto que es valorado. Básicos. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a valorar? Bueno, lo que yo valoro es una cualidad. Algunos dirán que esa cualidad es una proyección mía sobre el sujeto, o sea, que parte de mí, ¿no? Del sujeto. Otros dirán que la cualidad pertenece a la cosa, no al objeto valorado. Entonces, eso ya es un problema que vamos a tratarlo en breve, pero lo que es cierto es que al margen de esta discusión filosófica, lo que yo valoro es una cualidad y esa cualidad está relacionada al objeto, ¿no? Y ahora, en función de esa cualidad que yo reconozco, voy a emitir un juicio de valor, ¿no? Entonces tengo sujeto que valora, objeto que es valorado, la cualidad, que es eso concreto que voy a valorar, y sobre esa cualidad emito un juicio, ¿no? Entonces es básicamente, eh, a ver, y yo, respecto a Samantha, ¿no? Yo soy el sujeto que valora, en este caso la persona de Samantha es el objeto a ser valorado, y la cualidad puede ser la responsabilidad, ¿no? Entonces yo digo, Samantha es responsable, o digo, Samantha es irresponsable. Estoy emitiendo un juicio en función de esa cualidad ¿no? Relacionada, en este caso, a Samantha. Y así podría ser el caso de que fuese un objeto o un hecho, ¿no? O sea, puede ser, puedo valorar el día, ¿no? Así, voy a corregir esto. You are currently the only person in this conference. Bien, mejor, mejor, Alexandra.
entonces les decía, ¿no? Eh, en el acto valorativo intervienen estos cuatro elementos, ¿no? El sujeto que valora, el objeto que es valorado, la cualidad, y en función de esa cualidad, el juicio que se emite. Sí, precisamente. O sea, como te decía Mireya, el punto es que para algunos, el problema filosófico es que algunas corrientes consideran que la cualidad pertenece al objeto, ¿no? Y lo que yo hago como sujeto solamente es reconocer esa cualidad que está en el objeto y emito el juicio. Pero algunos dirán, no, la cualidad es una proyección mía, o sea, es una proyección del sujeto sobre el objeto, pero parte del sujeto. ¿No? Entonces, me proyecto sobre el objeto y en función de eso emito un juicio, ¿no? Entonces, ese es un problema vital o central en la axiología, ¿no? Eh, pero en este momento, o sea, al margen de esta discusión, lo cierto es que en el acto de valoración van a intervenir sujeto, objeto, cualidad y juicio, ¿no? Eso es para cualquiera de las teorías, ¿no? Ahora sí, veamos, revisemos primero el juicio, tipos de juicios, ¿no? Vamos a dividir los juicios en dos tipos, ¿no? Juicios de valor y juicios de ser. Los juicios de ser sí son de carácter ontológico, ¿no? Son o versan sobre lo que es la cosa misma, ¿no? Afirman lo que son las cosas en sí mismas, acá nos dicen, por ejemplo, ¿no? Nos interesan, obviamente, para la axiología, los juicios de valor. Y estos juicios de valor se caracterizan porque son calificaciones que hacemos sobre las acciones, personas, objetos, cosas, ustedes ya saben, todo se puede valorar, pero en última instancia son calificaciones. Por ejemplo, Alexandra está corriendo, ¿no? Alexandra corre y alguien con un cronómetro, toma al menos su velocidad y diríamos, Alexandra corre a 5 kilómetros por hora, ¿no? ¿Eso es un juicio de valor o es un juicio de ser? Claro, porque para cualquier persona un punto de referencia inmóvil debería ser la misma velocidad, ¿no? Es un juicio de ser, sobre la acción misma, es algo que es un juicio sobre la acción misma, ¿no? O sea, sucede de esa forma. Ahora, yo digo, Alexandra es muy rápida, ¿no? O sea, en función de que la veo correr a esa velocidad, yo digo, Alexandra es muy rápida. ¿Es un juicio de ser o juicio de valor? Claro, es una valoración que yo estoy haciendo. Y por ejemplo, al lado mío está una persona que practica deportes y esa persona diría, no, que va, Alexandra es bastante lenta, ¿no? Y él también está haciendo una valoración y podemos no coincidir en nuestras valoraciones. Pero eso se entiende porque las valoraciones son calificaciones que damos sobre las acciones, personas y cosas. No tiene por qué ser algo totalmente objetivo, es una calificación, ¿no? En cambio, insisto, con los juicios de ser, sí, ¿por qué? Los juicios de ser me están hablando de cómo es la cosa en sí misma, ¿no? O sea, requieren cierta objetividad. Ahora, por ejemplo, nos dan acá, ¿no? La Escuela de Filosofía es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Es una cuestión totalmente objetiva, ¿no? Eso es cierto. Ahora, la Escuela de Filosofía es la mejor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Bueno, yo podría decir que para mí la Escuela de Literatura es la mejor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y normal, porque estamos en el ámbito de las valoraciones. Ese sí es un juicio de valor, ¿no? Entonces, si distinguimos entre todos los juicios, podemos reconocer que existen juicios de ser, que son de carácter ontológico porque corresponden a la cosa en sí misma, y los juicios de valor, que son los axiológicos, que son valoraciones, y que en última instancia son calificaciones que damos a las acciones, personas y cosas. Si yo digo, Mireya es una excelente persona, ¿ese es un juicio de valor o es un juicio de ser? Ujú. Claro, bien, sí, Alba, ¿no? Como dice Alba Milagros, son juicios de valor. ¿Por qué? Porque estamos valorando, calificando a la persona en este caso, ¿no? Y no se olviden, todo se presta a ser valorado.
Todo se presta a ser valorado. Inconscientemente todo el tiempo también estamos valorando. Ahora, el problema en el ámbito filosófico sería el hecho de que o esa cualidad que voy a valorar es una proyección del sujeto sobre el objeto en función de que yo busque la felicidad y todo lo demás, o sea, pero en última instancia, o es o parte de mí, sujeto, que yo me proyecto en la cosa y reconozco, busco, encuentro esa cualidad, pues yo le doy la cualidad a la cosa, eso sería una concepción subjetivista, porque parte del sujeto, ¿no? Yo, sujeto, le doy la cualidad a la cosa, ¿no? Y en función de eso emito un juicio. Por otro lado, habrá quienes digan, no, la cualidad está en la cosa misma, ¿no? Está en la cosa misma. Y lo que tú haces es reconocer esa cualidad y en función de eso haces tu juicio de valor. ¿Me entienden? O sea, este es el preámbulo, no se preocupen, vamos a ver todas las concepciones, no todas, pero vamos a ver algunas concepciones de cada caso. Y de repente en ese momento reafirmamos esta idea. Pero más o menos me entienden el punto, entienden cuál es el problema de la fundamentación del juicio de valor. A ver, por favor, necesito respuestas. A ver, chicos. Claro, sí está bien, Alexandra. O sea, el punto es este, miren. La fundamentación de los juicios de valor. Y vamos a encontrar a dos posiciones. Una es una posición subjetivista que considera que el valor, la cualidad, ¿no? La cualidad es una proyección del sujeto sobre el objeto, ¿no? O sea, a mí me parece que es así y en función de eso emito el juicio. Pero la cualidad le estoy otorgando yo como sujeto. Es una concepción subjetivista. En cambio, una concepción objetivista diría, no, lo que tú estás haciendo es reconociendo la cualidad, pero esa cualidad está en el objeto mismo, ¿no? Y entonces tú lo que haces es reconocer y en función de eso emites un juicio de valor. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, tengo delante mío eh, un pollo a la brasa, ¿no? Y entonces, tiene una cualidad de ser agradable, ¿no? Que puede ser agradable o desagradable. Voy a medirlo, ¿no? El sabor en ese sentido, ¿no? Y puedo decir, no, en sí mismo ese plato no es agradable o desagradable. Yo como sujeto le estoy otorgando la cualidad a este plato. Y es agradable porque esa cualidad yo le estoy imponiendo. En cambio, habrá quienes dicen, no, lo que tú haces es reconocer esa cualidad, en este caso en el plato, pero esa cualidad pertenece al plato, no en este caso al pollo de la brasa. Lo que haces tú es reconocer, ¿no? Entonces tenemos una concepción subjetivista y una concepción objetivista. ¿De dónde recae la cualidad? ¿Como proyección mía, subjetivista, o como propio del objeto? ¿Mm? Más o menos, Alexandra. Bien, vamos a ver en los ejemplos y de repente en estos casos vamos a reconocerlo de mejor forma, ¿no? Miren, dentro de la concepción subjetivista vamos a encontrar vamos a estudiar cuatro escuelas nosotros. La del hedonismo, que está relacionado con Epicuro, ¿no? Y que, como ustedes saben, es una escuela que que plantea que el ser humano busca el placer. O sea, todos los seres humanos de manera individual buscamos el placer y huimos del dolor, ¿no? O sea, para ellos es el fundamento del accionar humano. Acá dice, la razón calcula el máximo placer, ¿no? O sea, ese es Epicuro, más que el hedonismo, porque el hedonismo es más amplio, pero el epicureísmo, que está dentro del hedonismo, nos diría eso, ¿no? Tengo una razón calculadora que me va sobre la cual yo voy a buscar el máximo, me va a indicar
qué acción, qué objeto me procura el máximo placer y entonces voy a valorar de mejor forma aquello que me genera placer y aquello que me acerca al dolor lo voy a valorar no, de peor forma. Entonces, yo valoro el mundo en función del placer que me produce. O sea, las cosas, objetos, personas, todo lo que estaba a mi alrededor, yo lo voy a valorar en función del placer, ¿no? Del placer y del dolor de repente, ¿no? O sea, eso va a tener una menor valoración en mi caso, ¿no? Pero este es dentro de la concepción de Epicuro. Mientras que para Aristóteles, que nos plantea el eudemonismo, Aristóteles diría que los hombres buscan ser felices, o sea, todos los seres humanos buscan la felicidad. Y también, o sea, no se olviden que para Aristóteles, como vimos anteriormente, el hombre es un ser racional y social. Entonces, para él, también la felicidad se busca pensando, o sea, nosotros deliberamos, pensamos y elegimos los medios para lograr ser felices. Y entonces, como mi preocupación es la felicidad, la valoración que yo hago de las cosas, objetos del mundo, van a estar en función de eso mismo, ¿no? Entonces yo voy a valorar de forma positiva las cosas que me produzcan más felicidad y valoraré de forma negativa aquello que me aleja de la felicidad. Pero para Aristóteles, también, al igual que el hedonismo, también tengo un ser humano pensante que que elige los medios para ser feliz, ¿no? Ahora, dentro del utilitarismo, primero debo advertirles algo, ¿no? Por el nombre, puede que algunas veces se, se tergiverse y se diga, no, el utilitarismo es egoísmo, ¿no? Porque busca lo útil, es una concepción individualista, ¿no? Pero no, el utilitarismo tiene un principio, ¿no? Tiene un principio. Buscar la mayor felicidad para la mayoría de personas. Es un principio totalmente utilitarista, ¿no? Stuart Mill nos dice, el ser humano busca lo que es útil, ¿no? Lo útil del bienestar. Ah, gracias, señorita Rosario. Entonces, el ser humano busca lo útil o lo que le produce bienestar. Y el último caso también habla de la felicidad, ¿eh? O sea, lo útil debe ser aquello que nos produce felicidad, ¿no? Pero el término útil, lo útil, ¿no? Ahora, de acuerdo a este principio, yo me guío en el mundo de acuerdo a lo que procura mayor felicidad a un mayor número de personas, debe ser lo que yo valore de mejor forma, ¿m? Porque estoy valorando de mejor forma lo útil, ¿m? Lo útil, pero en función a este criterio último de felicidad. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hace que yo valore las cosas. El utilitarismo es criticado, y hasta cierto punto con algo de razón, porque vean ustedes, esto de que la mayor felicidad para el mayor número de personas es lo que debemos procurar, al final nos plantea un problema con los que no están en esa mayoría de personas, ¿no? Ese es el punto, o sea, ¿qué sucede con los que no están en la mayoría de personas? Vamos a verlo esto en ética, pero quizás les adelanto, una lectura radical del utilitarismo podría plantearnos algo así, ¿no? Estamos en un aula y somos 30 personas y Alexandra nos ha traído un virus y lo cual nos hemos contagiado a las 30 personas, ¿no? Ahora, el virus no se cura y es peligroso. Tenemos o nos exterminan a nosotros o salimos y nos tratan y podemos contagiar a la comunidad. ¿Qué es preferible? ¿Mm? Desde una concepción utilitarista, no habría ningún problema ni ético ni moral para prescindir de nosotros.
porque estamos pensando en un bienestar para la mayoría, ¿no? Entonces, ese es el punto. En cambio, ustedes saben muy bien que dentro de la posición mayoritaria, al menos en la cultura occidental, actualmente todos son importantes, ¿no? Todos los individuos son importantes, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Pero lo vamos a ver la próxima semana, me parece que ya vamos a tocar ética, ¿no? Y en ese punto lo vamos a ver desde esa perspectiva. En este caso, yo lo que les estoy indicando es que el utilitarismo vendría a ser una concepción subjetivista porque me hace valorar las cosas en función de la utilidad, ¿no? O sea, yo voy a valorar en función de la utilidad, que al final esta utilidad también me conduce a la felicidad, ¿no? O sea, es útil para poder ser feliz, pero el criterio de felicidad para los utilitaristas es el de mayor felicidad para la mayoría de personas, ¿no? Entonces, de que sea individualista esta corriente, no, porque me está hablando de un mayor felicidad para la mayoría de personas, ese es el criterio. En cambio, si ustedes se han percatado, el hedonismo me plantea un placer y la razón calcula el máximo placer, pero me está viendo un ámbito individual, ¿no? Es el individuo el que busca el placer y la razón, a través de la razón yo calculo qué me produce más placer. Y el eudaimonismo, Aristóteles también me está diciendo la felicidad, ¿no? Y se delibera y elige los medios para lograr este fin, ¿no? Más están por un ámbito no tanto colectivo, ¿no? Ahora, cerramos con el emotivismo, ¿no? Y el emotivismo es una concepción que me diría, es esto de que yo razono y busco aquello que me permite ser más feliz, o yo razono, delibero y busco el placer, o yo estoy usando ese criterio de la mayor felicidad para el mayor número de personas. No, no, no. Los juicios de valor, dirían ellos, son simplemente emociones, ¿no? O sea, emociones que me producen los objetos, acciones, personas, todo lo que voy a valorar, pero en última instancia son emociones. No es que yo delibere, razone, use un principio, no. Desde esta perspectiva son solamente emociones. Ahora, lo que plantearán los emotivistas o el emotivismo será que ellos dicen lo que se busca es persuadir a los demás para que sientan lo mismo. O sea, mi valoración, lo que el ser humano pretende es que sea una valoración compartida por los demás. Esa es una característica que ellos apuntan, ¿no? Que ellos apuntan. Bueno, entonces, dentro de esta corriente del subjetivismo, hemos revisado lo del hedonismo, el eudaimonismo, el utilitarismo y el emotivismo. Pero si ustedes se dan cuenta, lo común a todas ellas es que es el sujeto el que va a valorar algo en función de una cualidad que le impone a la cosa, ya sea porque le produce felicidad, placer, utilidad, o porque sea una emoción que surge del sujeto, pero es el sujeto el que determina esta valoración que se va a hacer, ¿no? Que no solamente que determina, sino que impone básicamente la valoración en función de un criterio mayor, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Está claro, muchachos? ¿O tienen alguna duda respecto a esto? Bien. Vamos a revisar ahora dos corrientes dentro de una concepción objetivista, ¿no? Dentro del objetivismo tenemos al naturalismo y al idealismo objetivo. ¿Mm? Disculpen. El naturalismo me diría que el fundamento del valor es una propiedad que forma parte de la naturaleza material de las cosas. Es decir, está en el objeto o está en aquello que yo voy a valorar. O sea, el fundamento de valor o la cualidad está o pertenece a la naturaleza del objeto.
Sí, o sea, la verdad que, bueno, primero el término difícil, el término complicado sería definir qué entendemos por felicidad, ¿no? O sea, ese es el punto, o sea, y dentro de esto, ¿qué es felicidad? Bueno, de repente, en una concepción amplia, también el placer, ¿no? O sea, miren, por eso les decía, el hedonismo es mucho más amplio y dentro del hedonismo está el epicureísmo, que también es un tipo de hedonismo, pero es un hedonismo más intelectual, ¿no? En cambio, una otra corriente, te podría decir, de hedonista también, está en la misma, se busca placer, pero buscaría placer en lo mundano, ¿no? En cambio, en la concepción epicureísta es un poco más intelectual, la razón, el conocimiento, eso te da placer, ¿no? Aponía, ausencia de dolor. Sí, pero en última instancia podríamos señalar también que sí, ¿no? Sí. Respecto a la pregunta de Mireia. Entonces le decía, ¿no? Para el naturalismo, que es un tipo de objetivismo, la cualidad está en el objeto valorado, ¿no? O sea, el fundamento de valor, o sea, la cualidad es algún tipo de propiedad que forma parte de la naturaleza de la cosa, o de la cosa que puede ser una persona, un hecho, ¿no? Pero la cualidad está ahí, no es que sea una proyección mía. ¿Mm? Ahora, por otro lado, tengo al idealismo objetivo. Les pregunto, yo les he hablado de esto en su momento. ¿Qué sucede si todos los seres humanos mueren? ¿Qué sucede con el mundo de las ideas según Platón? Si nos ubicamos dentro de la concepción platónica del mundo de las ideas, el mundo sensible, ¿qué sucede si todos los seres humanos de un día a otro mueren? A ver, muchachos, por favor, tenemos un minuto. ¿Qué sucede con el mundo de las ideas? Muy bien, muchachos, muy bien, excelente, excelente, excelente. Y si hay alguien que hubiese respondido distinto, consideren, para Platón existen dos mundos, o sea, y son independientes y autónomos, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Puede que no existe nadie como los seres humanos que decimos pensamos, ¿no? Pero igual, el mundo de las ideas es autónomo y existe por sí mismo. Como dice bien Sheila, es eterno. Ahora, entonces, si la cualidad, o sea, que es un valor, es una idea, ¿no? Y entonces debe pertenecer al mundo de las ideas. Pero de alguna forma está conectado al objeto que yo voy a valorar y por eso puedo captar la idea, ¿no? A través del objeto capto la idea. Pero esta idea es independiente, autónoma y existe en el mundo de las ideas, ¿no? Es un idealismo objetivo. La idea existe por sí misma, es objetiva. Entonces, estas dos concepciones son las concepciones del objetivismo, ¿no? El naturalismo, que me parece un poco más actual, ¿no? Que puede sostenerse en el sentido de que la cualidad pertenece a la naturaleza de la cosa o de lo que es valorado, pero el idealismo objetivo también es una corriente histórica importante, ¿no? En donde la cualidad tiene autonomía porque es una idea. Y esto se entiende dentro de una concepción platónica. Muchachos,